Sean todos bienvenidos en esta tarde ya a nuestro primer culto de nuestra iglesia, La Promesa en línea. Ahora hemos decidido cambiar un poquito el formato debido a la situación que está pasando en nuestro entorno, en nuestra ciudad. Y ahora nos queremos nosotros como iglesia, como líderes, continuar con la palabra de Dios compartida hacia ustedes. Y qué mejor forma ahora que existen las redes sociales y podemos nosotros pues estar juntos de esta manera, aunque estamos separados en persona, pero juntos a través de la cámara de las pantallas. Y bueno, vamos a continuar nosotros con el estudio que hemos estado haciendo en la carta de Pablo a los romanos. Sí, y ya casi estamos al final. Hoy empezamos el capítulo 16, que es el último capítulo de la carta a los romanos. Y el día de hoy vamos a estudiar el pasaje que se encuentra en el capítulo 16, versos del 1 al 16. Y sabes, es que leyendo este pasaje no pude evitar pensar en las películas, ¿no? Tú te has dado cuenta que siempre en las películas, al final de todas las películas, ¿qué es lo que encontramos? Encontramos los créditos de la película, ¿sí? Ahí menciona los nombres de todas las personas que participaron en la elaboración de la misma. ¿Quién escribió el guión? ¿Quién se encargó del vestuario, del maquillaje, de la producción, los encargados de sonido, los estilistas? Vaya, hasta el de la limpieza está ahí registrado. Quizá nadie se queda viendo esta parte. Yo creo que todos cuando llegamos a esta parte de la película nos levantamos y nos vamos. Pero ¿sabes una cosa? Esos nombres que aparecen ahí al final de cada película van a perdurar para siempre. Cada vez que tú reproduzcas esa película, no importa cómo, siempre van a aparecer ahí, siempre van a estar ahí y nadie les podrá quitar su parte jamás. De hecho, hay leyes que protegen esto. Si alguien quita o borra esto de las películas, pueden ser demandados. Todos esos hombres y mujeres tienen el gran privilegio de ser recordados por su trabajo y por su dedicación. Y a lo que me trae a la mente esta comparación es porque el día de hoy hemos llegado a una parte en la carta de los romanos que quizá muchas personas se saltan cuando lo están leyendo, ¿no? Ya llegan a esta parte y se saltan. Y es que Pablo comienza a nombrar a personas para enviarles saludos y nos encontramos con una lista de 35 nombres, ¿sí? Son nombres que quizá no tenemos mucha información sobre ellos como para hacer un estudio profundo, teológico, pero hay algo que debemos de tomar en cuenta cuando leemos la palabra de Dios y no se nos debe de olvidar nunca. Y es que si creemos lo que dice la Biblia de sí misma, en 2 Timoteo 3:16, donde nos enseña que toda la Escritura es inspirada por Dios, toda la Biblia es inspirada y por Dios, entonces incluso estos pasajes como el del día de hoy también son inspirados por el Espíritu Santo. También le debemos de dar la misma importancia que cualquier otro pasaje. No podemos nosotros creer que algunas cosas las escribió el hombre y otras cosas son inspiradas. Si creemos que cada palabra de la Biblia es inspirada por Dios, debemos de tomarla con la misma importancia. Precisamente es porque creemos que la palabra fue escrita por Dios con un propósito, es que podemos confiar plenamente en ella. Y en eso nos basamos nosotros. Sabemos que Dios, estos pasajes incluso, los saludos y las menciones, también fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y hay algo que Dios nos puede enseñar a través de esto. Es impresionante ver cómo es que a través de todos estos siglos que se ha mantenido, que se ha preservado, que se ha guardado, transcripción tras transcripción de la misma palabra de Dios, los que las transcriben siguen guardando estos pasajes. ¿Por qué? Porque son pasajes inspirados por Dios, porque es la misma palabra de Dios. Entonces merece nuestro mismo respeto. Ahora, ¿qué es lo que nos enseña Dios en un pasaje como este? Abre tu Biblia en Romanos capítulo 16, versos del 1
al 16. Yo lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Si tú tienes esta versión, bueno, puedes seguirme, o cualquier otra puedes seguirme ahí en tu Biblia. Romanos 16, versos del 1 al 16, Pablo escribe: les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Den mis saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. De hecho, ellos una vez arriesgaron su vida por mí, y yo les estoy agradecido, igual que todas las iglesias de los gentiles. Den también mis saludos a la iglesia que se reúne en el hogar de ellos. Saluden a mi querido amigo Epéneto. Él fue el primero de toda la provincia de Asia que se convirtió en seguidor de Cristo. Denle mis saludos a María, quien ha trabajado tanto por ustedes. Saluden a Andrónico y a Junias, judíos como yo, quienes estuvieron en la cárcel conmigo. Ellos son muy respetados entre los apóstoles y se hicieron seguidores de Cristo antes que yo. Saluden a Amplias, mi querido amigo en el Señor. Saludos también a Urbano, nuestro colaborador en Cristo y amigo querido. Y a mi querido amigo Estaquis. Saluden a Apeles, un buen hombre aprobado por Cristo. Y den mis saludos a los creyentes de la familia de Aristóbulo. Saluden a Herodión, judío como yo. Saluden a los de la familia de Narciso, que son del Señor. Den mis saludos a Trifena y Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Saluden a Rufo, a quien el Señor eligió para hacer lo suyo, y también a su querida madre, quien ha sido como una madre para mí. Den mis saludos a Síncrito, Flegonte, Hermas, Patrobas, Hermes, y a los hermanos que se reúnen con ellos. Saluden también a Filólogo, Julia, Nereo y su hermana, y a Olimpas y a todos los creyentes que se reúnen con ellos. Salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. Acompáñame en una breve oración. Amado Dios, ponemos este estudio en tus manos, Señor, pidiéndote que tú seas hablando a través de tu palabra a nuestra vida, a nuestro corazón, y que en todo tiempo, Señor, tú sigas siendo glorificado. Háblanos a través de este pasaje, Señor. ¿Qué es lo que quieres para nosotros? ¿Qué es lo que tienes para nosotros? Enséñanos, Señor, a través de tu palabra, a caminar y a ser guiados por tu voluntad para gloria de tu nombre. En Cristo Jesús pongo a esta iglesia, Señor, que nos está viendo, para que tú seas obrando en su corazón, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Estaba leyendo yo este pasaje y la primera pregunta que surgió a mi mente es: ¿cómo es posible que Pablo conozca a tantas personas sin haber estado él en Roma? Pablo no había estado en Roma. Si tú recuerdas, si te vas al principio de la carta a los romanos, Pablo menciona esto en el capítulo 1, verso 13, si lo recuerdas. En Romanos 1:13, Pablo escribió: quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitarles, pero hasta el momento me vi impedido. Pablo no había estado con ellos en ningún momento. Y eso llama mi atención, porque algo que es de admirarse del apóstol Pablo es la cercanía que él mantenía con las iglesias, aunque no estaba él en ellas. Con todas las iglesias que él plantó y que él conocía, él procuraba mantener esa cercanía, esa relación. En todo tiempo estaba él al pendiente, enviaba cartas, preguntaba cómo estaba, enviaba personas para visitarles y que le trajeran reportes de las situaciones que estaban pasando en las iglesias. Pablo no podía estar en todas al mismo tiempo, entonces necesitaba que personas fueran y vinieran y le trajeran información. Y era esa forma en la que Pablo se mantenía enterado de lo que estaba pasando, y todo con el fin de seguir ayudando a las iglesias a ser fortalecidas. Él se enteraba de las situaciones y mandaba cartas para ayudar, exhortar, levantar, animar, también reprender, ¿sí? en muchas de ellas, cuando se estaba haciendo algo mal. En el caso de la iglesia de Roma, la que estamos hoy estudiando, ocurre algo similar. Pablo nunca había estado en esta iglesia, pero había recibido noticias de ella. Y toda esta información le ayuda para poder escribir esta carta a los romanos y así tratar asuntos específicos de la iglesia. ¿Cuáles son estos asuntos?
Bueno, si tú recuerdas, tenemos 11 capítulos en la carta a los Romanos, en la cual Pablo habla sobre la vida espiritual del creyente. Pablo se enfoca en el trato del hombre con Dios, el Dios con el hombre, qué es lo que Dios espera del hombre, cómo es que el hombre se tiene que comportar hacia Dios en su vida espiritual, cuál era la condición del hombre al principio, qué hizo Jesucristo y ahora cuál es nuestra relación con Dios al haber aceptado a Cristo Jesús. Pablo habla 11 capítulos sobre este tema. Y después comienza a hablar a partir del capítulo 12, 4 capítulos sobre el comportamiento y la vida cristiana práctica. Pablo enfoca 4 capítulos sobre la vida cristiana práctica. De alguna forma, no sabemos cómo, se enteró Pablo que la iglesia de Roma estaba siendo débil, por así decirlo, en estos dos aspectos, y en su relación con Dios y en su relación con los hermanos. Y es por eso que comienza a escribir esta carta a los romanos. Pero no todo lo podemos ver como regaño en la carta, ¿sí? No todo es de que estás mal en tu relación con Dios y estás mal en tu relación con tus hermanos. Fíjate, Pablo se toma un espacio en el último capítulo de su carta para mencionar, por así decirlo, los créditos de la película, ¿sí? Personas que en cierta forma han sido parte del ministerio y de la obra de Cristo en la iglesia, y esto les ha sido un gran privilegio para esto. ¿Por qué? Piensa esto por un momento conmigo. Dios, en su gran soberanía, siendo Él mismo quien inspiraba la Biblia, quien inspiró cada palabra de las Escrituras, Él decidió que quedaran los nombres de todas estas personas plasmadas en su misma palabra. ¿Tú te puedes imaginar esto? Dios permitió que sus nombres trascendieran y hasta hoy tú y yo los podemos leer y los podemos ver. Y lo que me viene a mí a la mente es qué gran privilegio de que tu nombre esté en el libro de Dios por inspiración de Él mismo. ¿Tú no crees lo mismo? Ahora, ¿quiénes eran estas personas? La Biblia no nos da mucha referencia de ellos, pero algo que vamos a notar en esta lista selectiva es que, bueno, probablemente fue pensada por orden de importancia. Los saludos al principio, si te das cuenta, son un poco más específicos, individuales, más largos, ¿sí? Mientras que al final de la lista ya los saludos son como que más a grupos de personas y ya no tan específicos. El versículo 1, si lo estás viendo ahí en tu Biblia, comienza hablando de Febe, ¿ok? Febe es una hermana que dice Pablo que es diaconisa de la iglesia de Cencrea. A Pablo le pareció importante mencionar esta característica de ella, no sabemos por qué, pero él menciona esto, que ella es diaconisa. Diaconisa quiere decir que es servidora, alguien que sirve dentro de la iglesia. Y esto es algo que vamos a notar con muchos otros de los que va a mencionar Pablo en esta lista, hablando de su actitud. Pablo se enfoca mucho en que se note esto, que es la actitud de servicio. En este caso, Febe es una mujer que muestra ser ejemplo. Dice Pablo que ella ha sido de ayuda para muchos, en especial para mí. Se cree, ¿sí? Se piensa que Febe es probablemente la persona que llevó la carta de Pablo a Roma, ¿sí? Se piensa que Pablo quizá en ese momento estaba en Cencrea y mandó a Febe a llevar la carta a la iglesia de Roma. Por esto mismo era necesario que Pablo presentara a esta mujer ante la iglesia, pues porque no la conocían en ese lugar. Es por eso que hace mención de ella en esta carta. Pero piensa esto, para muchos de los que estaban escuchando la carta cuando estaba siendo leída, de lo que dice Pablo acerca de Febe, ha de haber sido como una explosión de mente. ¿Por qué? Porque Febe era mujer, ¿sí? Y ahí ya tenemos un problema. Recordemos que en ese contexto, en la cultura, la mujer era menospreciada. La mujer era apartada, las reuniones eran hombres por un lado, mujeres por otro lado, y siempre estaba relegada la mujer por otra parte. No tenía voz, no tenía voto. Entonces, el hecho de que Pablo la presente de esta forma
quizá había ahí algunos pensamientos que empezaron a volar por estas personas que estaban escuchando, porque aparte de que era mujer, también vemos que dice que era gentil, ¿sí? Dice Pablo que ella era de Cencrea. Cencrea es una ciudad que está cerquita de Corinto, y Corinto está en Grecia. Entonces, aparte de que es mujer, es gentil, y después también Pablo dice que ella es digna de honor. Ahora, como que estos tres conceptos como que no se mezclan para ellos. Mujer, gentil y que sea digna de honor, yo creo que ya había un problema ahí en su mente, en sus corazones, ¿sí? Y no solamente eso, sino que Pablo, aparte de que es digna de honor, menciona que ella es servidora con privilegios para ser servida ella misma, ¿sí? Y eso fue como que el boom de este pensamiento. ¿Cómo es posible que Pablo esté recomendándonos a esta mujer de esta forma? Fíjate lo que dice el versículo 2. Recíbanla en el Señor, ¿sí? Háganla parte de ustedes en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios. Después dice, ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. Hermanos, esto es un choque completamente. Pero precisamente es lo que Pablo ha venido hablando. Es la resolución de todo lo que Pablo ha enseñado en los últimos capítulos de esta carta acerca de la práctica cristiana, ¿sí? Que comiencen a vivir la unidad cristiana los unos a los otros. Recuerda las palabras de Pablo en el 14:1, donde dice, recíbanse, donde les dice, háganse parte de sí mismos ustedes que son iglesia. En el 15:7 también vuelve a decir, recíbanse. Ahora Pablo les habla a todos en el capítulo 16 diciéndole, vivan esta unidad. Tal como Cristo te recibió a ti, tal como Cristo te unió a Él, de esa forma vivamos en unidad. La resolución de Pablo es esta, vivan en unidad. Febe era servidora digna de honra por su trabajo fiel en la obra del Señor, recordando también que era gentil. E interesante que las siguientes personas que Pablo menciona en los saludos no son gentiles, ¿sí? Ahora comienza a hablar en el versículo 3 acerca de Aquila y Priscila. Dice, den mis saludos también a Aquila y Priscila, mis colaboradores en el ministerio de Cristo Jesús. Ahora, ¿quiénes eran estas personas? Bueno, de ellos sí tenemos un poco más de información. Si tú buscas en el capítulo 18 del libro de los Hechos, ahí tenemos algunas referencias de estas personas. Cómo es que Pablo los conoce. En Hechos 18, del 1 al 3 específicamente, menciona esto. Después Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Allí conoció a un judío llamado Aquila, nacido en la región de Ponto, quien estaba recién llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Habían salido de Italia cuando Claudio César deportó de Roma a todos los judíos. Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas de campaña, al igual que él. Pablo ahí los conoció, ahí comienza la mención de Aquila y de Priscila, y después vemos que también ellos fueron instruidos por Pablo para el ministerio, porque ellos mismos comenzaron a hacer lo que Pablo hacía. Más adelante, ahí mismo en el capítulo 18 de Hechos, específicamente en los versos 24 al 26, ya menciona cómo es que ellos comienzan a trabajar también. Dice el verso 24 de Hechos 18, mientras tanto, un judío llamado Apolos, un orador elocuente que conocía bien las Escrituras, llegó a Éfeso desde la ciudad de Alejandría en Egipto. Había recibido enseñanza en el camino del Señor y les enseñó a otros acerca de Jesús con espíritu entusiasta y con precisión. Sin embargo, él solamente sabía acerca del bautismo de Juan. 26. Cuando Priscila y Aquila lo escucharon predicar con valentía en la sinagoga, lo llevaron aparte y le explicaron el camino de Dios con aún más precisión. Si te das cuenta, Pablo les llama mis colaboradores en Cristo Jesús. ¿Por qué? Un colaborador, ¿qué es? Es alguien que realiza una tarea común. Es alguien que hace lo mismo que tú, entonces colabora
contigo. Y si te das cuenta, esta es la descripción de estas personas, colaboradores. Febe, gentil, Aquila y Priscila, judíos, el enfoque de ambos, colaboradores en el servicio a Cristo. De cierta forma, Pablo está mostrando que en el servicio debe de existir la unidad. Ya no más judíos, gentiles por separado, sino que Cristo Jesús ha derribado toda barrera y nos ha hecho uno a todos los que creen en Él. Y de esto habla en Efesios capítulo 2, verso 14. Si lo quieres buscar y subrayar, este es un hermoso pasaje en el cual nos enseña cómo es que Cristo nos ha unido. Efesios 2, 14 nos dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando, por medio de su cuerpo en la cruz, derribó el muro de hostilidad que nos separaba. Había un muro de hostilidad. ¿Y sabes qué? En la iglesia de Roma seguía habiendo cierto tipo de hostilidad entre ellos. Tú puedes leer toda la carta a los romanos y vas a poder observar que Pablo trata estos asuntos. Pero, ¿cuál es la conclusión de Pablo? La conclusión de Pablo es que para el Señor no hay diferencia. De hecho, todos tienen parte importante en la obra de Dios en Cristo, que incluso Pablo honra a ambos en su servicio al Señor. A Febe como gentil, a Aquila y Priscila como judíos, reciben la misma honra y elogio. De hecho, este elogio que hace Pablo de estas personas, en lo personal, hermanos, llega a provocar algún tipo de insatisfacción con mi propio servicio, ¿sí? Y estoy hablando de manera positiva. ¿Por qué? Porque me lleva a preguntarme si mi trabajo para la iglesia y para el Señor mereciera un honor así. Pregúntate tú esto. Lo que tú haces en la iglesia y en la obra de Dios hoy, ¿merece algún elogio como estos? Fíjate, mientras Pablo alaba con toda claridad a Febe, a Priscila y a Aquila, estas mismas palabras obligan a los oyentes a reflexionar acerca de nuestro propio nivel de servicio en la iglesia y para Dios. A eso nos debe de llevar. Hasta ese punto tenemos nosotros que trabajar. Ahora, algo de lo cual Pablo ha venido hablando y que deja notar en estos versos no solamente la unidad, sino también la igualdad de cada persona dentro del cuerpo de Cristo. No debemos perder de vista esto. Todos somos parte importante para el Señor en la unidad de su cuerpo. Todos somos igualmente recibidos. No importa lo que hagan, sino el corazón con que lo hacen. Tanto para los oyentes de la carta en ese tiempo como para nosotros hoy día, este pasaje nos debe de llevar a preguntarnos, número 1, ¿entendemos como iglesia la unidad cristiana? ¿Tú entiendes la unidad cristiana? ¿Comprendes la igualdad que tenemos todos en el Señor? Hermano, ¿de verdad lo tienes claro? ¿Por qué? Porque si fallamos en estos conceptos, estando dentro de la iglesia, al no vivir en unidad con mi hermano, y si no considero que somos iguales para Dios, y si yo no trato a todos de la misma forma como Cristo me ha tratado a mí, lo que estamos haciendo no es otra cosa sino división. Estamos dividiendo el cuerpo, seguimos fracturando la unidad. ¿Y sabes cuál es el problema? Que la mayoría de las veces los que más critican y más dividen son los que menos aportan y menos ayudan, lamentablemente. Hay un dicho que dice que la mente ociosa es el patio trasero del diablo. No sé si lo has escuchado. Y eso a mí me lleva a reflexionar. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué estamos ocupando nuestra mente, nuestra vida y nuestro corazón en la obra de Dios? Si nos mantenemos ocupados, trabajando para el Señor, enfocados en glorificarle, ¿sabes qué va a pasar? Él nos va a mantener en unidad. Pero si permanecemos alejados sin involucrarnos, es muy probable que surja la crítica y la división.
te quiero repetir esta pregunta. ¿De qué forma nos estamos ocupando en la obra de Dios? Si tú eres alguien que no participa, que no se involucra de corazón, y digo de corazón porque hay personas que sí participan, pero su corazón está lejos. Hay quienes están a fuerza, hay quienes no quieren estar, quienes se sienten obligados en participar. Si tú eres una de esas personas, es muy probable que puedas causar daño en la unidad. ¿Qué estamos haciendo dentro del cuerpo de Cristo? Vamos a notar algunos aspectos de las personas que Pablo menciona. Y no solamente se trata de quiénes son, o sea, si son judíos o si son gentiles, sino también se trata de qué son. Pablo les asigna cualidades, si nos damos cuenta. Fíjate lo que dice de Febe, por ejemplo, dice que Febe es servidora. Aquila y Priscila les llama colaboradores. Epéneto le llama valiente. ¿Por qué? Porque es el primer creyente en toda Asia, en Asia, ¿sí? En Acaya. María le dice trabajadora. Andrónico y Junias, podemos llamarles mártires, porque también ellos trabajaron y estuvieron encarcelados junto con Pablo. Amplias le llama amado del Señor. Urbano, colaborador. Estaquis, amado. Apeles, aprobado por Cristo. La familia de Narciso, que son del Señor. Trifena y Trifosa, obreras del Señor. Pérsida, amada trabajadora. Rufo, escogido. Y por último también menciona a personas que se reúnen en la iglesia. Pregunta. Hay una pregunta que te quiero hacer a ti. Si el Señor escribiera una carta hoy y saludara a esta iglesia, ¿cómo crees que te describiría a ti? ¿Cómo te describiría Dios? O bien, ¿crees que siquiera te mencionaría en la carta? ¿O solamente va a hablar de ti como los que se reúnen en la iglesia La Promesa? Un saludo. Fíjate bien, podemos dividir este grupo en tres partes. Los que son trabajadores, colaboradores, servidores, también los que son escogidos, amados, aprobados, y por último tenemos los que se reúnen en la iglesia. Otra pregunta, ¿en qué grupo te encontrarías tú? Tengamos algo claro. Cada una de estas personas que sirven lo hacen por el simple hecho de amar a Cristo. En ningún momento estas personas que están aquí registradas pensaban en querer estar en las cartas de Pablo. O sea, no era de que pensaban, le voy a echar ganas, voy a trabajar, voy a esforzarme, por si Pablo escribe una carta, escriba mi nombre ahí. Mucho menos piensan de que cuando Dios inspira a Pablo, yo quede en la palabra de Dios. Uno no piensa eso. Ellos no estaban pensando estas cosas cuando están sirviendo al Señor. Sin embargo, Dios honra el servicio. Y tanto es así que Él ha prometido coronas de acuerdo a nuestra vida de servicio a Él. ¿Te das cuenta? Tenemos que darnos cuenta que realmente nuestra necedad y nuestra dejadez en el servicio a Cristo dentro de su iglesia, hermanos, no tiene justificación. No tiene. ¿Cuál es nuestro pretexto? Porque muchas veces no servimos, ¿sí? Quizá hay personas que digan, es que soy muy viejo. Bueno, en la Biblia tenemos al apóstol Juan, que sirvió a Dios hasta el último día de su vida, ¿sí? Quizá quienes digan, bueno, es que soy muy joven. Bueno, no sé si has leído sobre Timoteo, que se fue en viajes misioneros junto con Pablo cuando era un adolescente, ¿sí? Quizá tú me puedes decir, bueno, es que estoy soltero. Bueno, tenemos a Tito, que ya pastoreaba una iglesia siendo soltero, ¿sí? ¿De quién puede decir lo contrario? Bueno, es que soy casado. Y tenemos aquí el ejemplo de Aquila y Priscila, que como matrimonio estaban sirviendo. Hay quienes me pueden decir, bueno, es que soy mujer. Bueno, aquí está el ejemplo de Febe. Febe es un gran ejemplo de servicio, ¿sí? Hay otras que dicen, es que soy viuda. Bueno, no sé si has leído acerca de Ana en Lucas 2, una viuda que dice la Biblia, todos los días estaba en el templo. Bueno, es que soy pobre. Tenemos a un esclavo registrado en la Biblia llamado Onésimo en la carta a Filemón.
No sé si lo has leído. Bueno, es que soy rico. En Hechos 16 tenemos a Lidia, ¿sí?, de Filipos, que también está ahí registrada como servidora. Bueno, es que estoy muy ocupado. Hermano, ¿cuántos ejemplos puedo darte? Realmente, ¿cuál es nuestra justificación delante de Dios para no servirle? ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que hemos perdido el enfoque. ¿Cuál enfoque? Que no sabemos para quién hacemos lo que hacemos. ¿Tú para quién haces lo que haces? Si estás esperando ser reconocido y aplaudido por los hermanos, estás muy lejos del verdadero propósito. Tu servicio no prevalecerá para Cristo si seguimos con esa mentalidad. El enfoque no es por ahí. Es tiempo de que te detengas y que te vuelvas a enfocar. Pregúntate lo siguiente: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y también pregúntate, ¿para quién lo estoy haciendo? ¿Para mí o para Cristo? Hermano, ¿de qué forma te gustaría ser recordado? ¿De qué forma te gustaría aparecer en los créditos? ¿Te gustaría estar en el grupo de los que son trabajadores, servidores y colaboradores? ¿O los que son escogidos, amados y aprobados? ¿O los que se reúnen en la iglesia? Pablo nos deja claro que incluso en estas categorías, por así llamarlo, no hay diferencia para Dios. Las diferencias las hacemos nosotros. Dios nos acepta a todos por igual y nos recibe a todos por igual. En este grupo de personas, si te das cuenta, encontramos unidad, encontramos a judíos y a gentiles, encontramos igualdad, encontramos amados, colaboradores, trabajadores, escogidos, congregantes, todos están ahí. Todos pertenecen a la misma lista, todos aparecen en la palabra de Dios, están en los créditos de la película, ¿sí? El único fin y resultado que debemos nosotros procurar en toda nuestra vida cristiana, más importante que cualquier otra cosa, es glorificar a Dios. La pregunta es, con lo que tú estás haciendo, ¿estás glorificando a Dios? Sea lo que sea, ¿estás glorificando a Dios? Ahora piensa, ¿de esa forma te gustaría ser recordado? ¿Sí? Vamos a pensar en nuestra iglesia. En nuestra iglesia, ¿qué me puedes decir? ¿Crees que en nuestra iglesia encontramos unidad? ¿Crees que en nuestra iglesia encontramos igualdad? ¿Todos estamos unidos? ¿Todos nos tratamos igual a todos? Si tu respuesta ha sido no en alguna de estas preguntas, hermano, hermana, ¿qué estás haciendo para que se vuelva un sí? ¿Sabes qué necesitamos? Necesitamos ser uno en amor y comprensión, buscando la unidad y la igualdad. El apóstol Pablo termina los saludos en el versículo 16 diciendo: salúdense unos a otros con amor cristiano. Todas las iglesias de Cristo les envían saludos. ¿Sabes? Interesante. La palabra salúdense también la podemos traducir como recíbanse. Y Pablo está hablando de que la forma en que deben de recibirse, dice aquí en el verso 16, es con amor cristiano. Si acaso había diferencias en la iglesia, que porque algunos trabajan más que otros, que si algunos solamente vienen los domingos, Pablo lo que está haciendo es exhortando a que todos y cada uno de ellos, sean como sean quienes sean, se reciban y demuestren el amor de Cristo. Eso es lo que Pablo está haciendo. Se me figura como cuando éramos niños, no sé si a ti te pasó, pero como si cuando te peleabas con tu hermano, ¿no? Cuando eran niños y estaban peleándose, y lo que hacía nuestra mamá era de que nos juntaba a los dos, vengan los dos, nos juntaba y nos decía, abrázalo, ¿no? Hay unas mamás que hasta los amarraban, bueno, estas eran las mamás de antes, y les decía, abrázalo, ¿sí? Aunque estén enojados, no me importa, deben de demostrar que son hermanos. Y eso nos decía mamá. Después, imagínate ahora, entre tanta división
y problemas entre judíos, gentiles, maduros, débiles en la fe, Pablo enseña que todos tienen cualidades y les manda a que se reciban los unos a los otros. Abrácense, les dice. De hecho, en el original, en el griego, la palabra que se usa para amor cristiano realmente significa beso, ¿sí? Ahora, no tan solo es recíbanse unos a otros, sino que debe de haber una reconciliación al grado de llegar a este punto. ¿Te imaginas? Después de haberte peleado con tu hermano cuando eran niños y tu mamá ya les obligó a abrazarse y ya muy a fuerza lo abrazaste y después tu mamá te dice, y dale un beso ahora. Como que esto requiere un grado mayor de amor y perdón, ¿estás de acuerdo? Y es precisamente hacia donde Pablo está direccionando todo esto. En ese tiempo, ese tipo de beso del que está hablando Pablo, era un beso en la frente o en la mejilla, incluso era un beso en la barba también. Y era algo común entre amigos. El beso era una señal de fraternidad espiritual. En otras palabras, era una señal de hermandad o de inclusión, ¿sí? Hermanos, date cuenta de esto. El énfasis sigue siendo el mismo. ¿Cuál es? Sean uno, ámense con el mismo amor de Cristo, reflejen a Cristo y vivan para Cristo. De alguna manera vamos a ser recordados, ya sea por servicio, por amor o por presencia solamente. ¿Tú por qué serás recordado? Si tienes a alguien ahí a tu lado, si alguien está escuchando este sermón contigo, hazle esta pregunta. ¿Cómo te gustaría a ti ser recordado? Y también pregúntale, bueno, ¿y qué estás haciendo para que te recuerden de esa forma? ¿Qué estamos haciendo? Teniendo en mente esta situación que todos estamos pasando, que todos estamos batallando, y justamente por eso estamos de esta forma, necesitamos reenfocarnos. ¿Qué estamos haciendo? Necesitamos entender una cosa primeramente, y es que Dios es quien está permitiendo todo esto. En ningún momento a Dios se le ha salido de control. Debemos de saber, entender y ver que esta situación de la pandemia es una excelente oportunidad para que Cristo sea conocido. Aunque estemos tú y yo como iglesia separados, la iglesia en general debe de estar más unida que nunca, caminando con un mismo sentir, confiando en un mismo amor y proyectando hacia una misma esperanza. Esa esperanza es la que Cristo nos ha regalado con la vida eterna. Vida después de esta vida, vida que nunca termina. ¿Sabes una cosa? Hay muchos allá afuera que no tienen esta esperanza. Están sufriendo porque su destino es incierto. ¿Qué te parece si aprovechamos esta oportunidad? Dios nos está dando una gran oportunidad para mostrarlo a Él, mostrar su amor y mostrar su misericordia aún en esta adversidad. Es cuando tú y yo debemos de demostrar esta unidad de la iglesia para que Cristo sea conocido. Dejemos a un lado el orgullo, hermanos. Dejemos a un lado el ver solamente por mí, por mi necesidad. Deja de pensar solamente en ti y comienza a ver hacia afuera. Aquellos que tienen realmente la necesidad, pero la necesidad de un Salvador. Comparte a Cristo. Muestra a Cristo. Llénate de Cristo. Y no temas. Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigamos mostrando la unidad. Sigamos mostrando la igualdad en amor. Porque Cristo nos lo ha dado a nosotros para que nosotros lo podamos dar hacia afuera y que Él sea conocido. Que la iglesia de Cristo prevalezca en amor, en bondad, en fe. Porque es lo que nos ha dado Dios. Y así es como debemos de vivir.
Acompáñame en oración y vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por lo que hemos aprendido el día de hoy. Amado Dios, queremos honrarte, Señor, porque eres tú llevándonos a través de tu palabra para glorificar tu nombre. Te ruego que nos ayudes en este tiempo difícil, Señor, a mantener la paz, pero también a ser personas que lleven el Evangelio, Padre Santo, a aquellos que lo necesitan. Actívanos, Señor. Que tu Espíritu Santo en nosotros nos lleve a ese punto de continuar mostrándote en cada día, en cada momento, ante aquellos que viven aún sin esperanza. Sigue siendo tú glorificado, Padre. Aún en esta situación, aún en este tiempo, sé tú, Señor, con nosotros. Para gloria y honra de tu nombre te damos muchas gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga, amada iglesia. Sigue en contacto con nosotros que estamos orando por ti y estamos pensando en ti todos los días. Te bendecimos y queremos seguir sabiendo de ustedes cómo es que se encuentran y qué es lo que Dios les ha mostrado a través de este tiempo. Sigamos conectados para la gloria de Dios. Dios te bendiga.